Bueno, en esta oportunidad iniciaremos con el tema de gestión y gobernanza de datos en salud pública, uno de los temas elegidos por ustedes. Mi nombre es Mirna Martí, soy asesora regional en sistemas de información y salud digital de la unidad de sistemas de información y salud digital de la OPS y en este momento envío un especial saludo de nuestro jefe de unidad, Marcelo D'Agostino, y de nuestro director del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, el doctor Sebastián García Saizó. Como ustedes saben, esta serie de actividades durante todo este año se centra en cuatro temas específicos: telesalud, inteligencia artificial, gestión de datos, gestión y gobernanza de datos, y en sistemas de registro civil y estadísticas vitales, porque fueron los cuatro temas más votados por ustedes en la encuesta que se realizó hace ya unos meses atrás. Hoy nos toca hablar de gestión de datos y gestión y gobernanza de datos. Y tendremos, bueno, la presentación de lo que hace la OPS por parte de la responsable de estos temas en nuestra unidad, que es Andrea Gerger, especialista en sistemas de información y gestión de datos. Solo, bueno, un dato importante: Andrea es la persona a cargo de los indicadores básicos que muchos de ustedes conocen y utilizan habitualmente en su día a día. Luego tendremos a la doctora, dos panelistas que van a compartir con nosotros su conocimiento. Una es la doctora Carlin Radix, que es una profesional especialista en salud pública, médica, eh, líder ejecutiva y experta global en la región del Caribe, con más de 20 años de experiencia. Ella, bueno, desarrolló programas con énfasis en sistemas de información, eh, principalmente en temas de desastres y emergencias en las pequeñas, en las pequeñas islas del Caribe. Y bueno, ella dirigió la división de Human and Social Division en los OECS. Eh, También, bueno, lideró una estrategia de más de 11 Estados miembros en temas de desarrollo, iniciativas de desarrollo social. Bueno, es una persona muy apasionada por la transformación digital, por la equidad en salud a través de la educación, los programas basados en evidencia y la colaboración. Ella en este momento es decana asistente en salud global y comunitaria de la Universidad de Ross. Y bueno, ella continúa siempre educando, formándose, ¿no? Y formando profesionales especialmente. Y después nos acompañará la doctora María Yuri Travasos y Chijara, que es doctora en salud pública y profesora colaboradora del programa de posgrado e investigadora colaboradora de la Fiocruz, que gestiona, por supuesto, un gran volumen de datos de Brasil para la evaluación de determinantes sociales y el impacto de políticas públicas en salud. Ella participa como investigadora en diversos proyectos, eh, y se destaca principalmente el proyecto con una cohorte nada más ni nada menos que de 100 millones de brasileños,
para el análisis de los efectos de los determinantes sociales y las políticas públicas en la salud de la población brasileña, principalmente en temas de salud materno-infantil, incidencia de enfermedades infecciosas crónicas y mortalidad. Ella participó en estudios eh, sobre determinantes sociales, apoyó el programa de plataformas de datos agregados con el objetivo de capturar datos públicos demográficos. Tiene un conocimiento en el uso de datos gubernamentales, principalmente en temas de curación de datos, transformación de estos datos para la investigación y el área de privacidad de datos personales, ¿no? Ella tiene experiencia en elaborar y ejecutar proyectos con socios internacionales como la London School of Hygiene and Tropical Medicine, la Universidad de Glasgow, la Fundación Bill and Melinda Gates y muchas otras organizaciones. Así que, bueno, ahora voy a dar paso a mi colega, mi compañera Andrea Gerger, que nos va a hacer un resumen de lo que la organización hace en materia de gestión y gobernanza de datos. Adelante, Andrea. Bueno, visión y acción en gestión de datos en la OPS. Voy a hablar en español. Mi nombre es Andrea Guiaga y tengo el gusto de hacer la presentación sobre el trabajo en gestión de datos en la organización en el marco de la alfabetización digital. Voy a abordar un poco la importancia del dato, de la gestión de datos y también lo que estamos haciendo en la OPS. La OPS tiene una larga trayectoria como institución de salud pública y tal encargada de monitorear la salud de la población. Fiebre amarilla, malaria, tuberculosis eran las primeras enfermedades que justificaron la creación de la OPS para coordinar los esfuerzos transfronterizos. Entonces, y la OPS en la Constitución de la OMS estipula que cada Estado miembro debe de informar los datos a la organización y las funciones esenciales de la salud pública. La función esencial número uno dice que los datos que se colectan es necesario para entender la salud de la población, detectar los riesgos, guiar las políticas y hacer evaluaciones de intervenciones. En este sentido, la OPS colecta, analiza y comparte datos, sobre todo los datos para poder monitorear los mandatos que nos han dado los Estados miembros. También los datos promueven la contabilidad y la transparencia en nuestra casa, en la organización, guiar la alocación de los recursos y promover la cooperación regional. Comparar permite que los países comparen, aprenden uno del otro en sistemas de información. A la izquierda usted pueden ver algunos ejemplos de iniciativas de datos que manejamos en la organización. Y quiero enfatizar que atrás de cada una de esas iniciativas, que quiero destacar indicadores básicos, enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, la iniciativa de eliminación de datos de enfermedades. Todo eso tiene un inmenso esfuerzo de coordinación de datos atrás. Ahora, hoy día la transformación digital nos ofrece varias oportunidades en la gestión de datos. Por ejemplo, según la OMS, las intervenciones digitales en gestión de datos nos ofrece desde la colección de datos, que puede ser a través de plataformas, a través de aplicaciones, hasta el almacenamiento de datos, las visualizaciones a través de Business Intelligence Tools, la automatización. Todos esos procesos se facilita con la transformación digital hoy día y nos promete que podemos tener datos más accesibles, datos más confiables, tenemos datos más oportunos, podemos automatizar los procesos, incluyendo la automatización de la validación de los datos, la interoperabilidad. Pero también sabemos, si no existe una coordinación y planificación de los procesos de datos, igual vamos a tener un aumento de volúmenes de datos que quizás no se usan
Vamos a poder tener datos incompletos porque solicitamos demasiada información, porque ahora es más fácil de obtener los datos. Vamos a tener roles vamos a tener roles y responsabilidades ambiguos. Los propiedad de los datos va a seguir sin definición. Podemos tener datos, pero tenemos el contexto de los datos y no vamos a poder interpretar los datos. Igual vamos a poder tener sistemas de información digitales que no necesariamente hablan entre sí y no podemos intercambiar información. Entonces, muy importante que nos dedicamos a la gestión y la gobernanza de datos. ¿Qué ha hecho entonces la OPS para institucionalizar la gestión y la gobernanza de datos? Empezamos antes de la pandemia 2020 y con una encuesta de la situación de salud de nuestros sistemas en la organización y también el nivel de madurez hemos analizado y quiero nomás destacar algunos hitos. Se creó un comité de gobernanza, un comité estratégico para guiar la formulación de la política y el camino que queremos tomar. Otro gran logro era la formulación de una política de datos que estipula las reglas de manejo de datos en la casa. Y otro hito es el Datathon, que es un ejercicio para fomentar la cultura de información y también pensar en una arquitectura de información renovada, revisada, que voy a explicar posteriormente. Aquí, por supuesto, nuestro marco de gobernanza y gestión de datos. A la derecha, la definición. Para nosotros, la gobernanza de datos es el proceso de las decisiones sobre datos y ese incluye, por ejemplo, definir los roles y responsabilidades, dónde vamos a invertir. Tenemos recursos humanos, tenemos recursos financieros, tener una política, cuáles son los estándares y la gestión de datos, que son todos los aspectos a lo largo del ciclo de vida de los datos, desde la colección hasta la diseminación o la retención y el desecho de los datos. Bien sabiendo que en gestión de datos el proceso no termina con tener un dashboard, hay que ir allá desde los datos hasta la acción. Pero aquí hablamos de la gestión. Aquí quisiera mostrar solamente el esquema de nuestra política de gestión y gobernanza de datos, que tiene un propósito, que tiene un objetivo, que tiene los principios rectores. Aquí quiero hablar brevemente del uso ético y de la protección de datos, que es muy importante, que necesitamos de balancear el uso del uso datos, de los datos y la protección, pero también el uso, la calidad de datos, la interoperabilidad, promover el acceso a los datos y el valor de los datos no estructurados. O sea, muy importante definir en la organización cuáles son nuestros principios rectores y las responsabilidades. eh, Tenemos un comité, el comité de alto nivel, tenemos un secretario técnico y también los roles de cada entidad en la producción de datos. Um, un tema muy importante es los roles y responsabilidades. Nosotros hemos definido los 4 roles, los más básicos, basado en nuestra realidad de trabajo con datos y también basado en estándares internacionales. Entonces, cada equipo que trabaja con datos, cada entidad debe tener por lo menos un data owner, uno que es el dueño de los datos, que es el dueño que tiene la supervisión de todos los procesos que es el contable de los procesos. Entonces también el equipo debe tener un data steward, que es el responsable técnico, que define las reglas, lo que se recolecta, la interpretación, los metadatos, lo que significan los datos. Y el data steward debe estar apoyado por un custodio de datos, que es la autoridad desde la perspectiva de tecnología de información
que apoya en tener el almacenamiento de los datos, el mantenimiento de la captura de los datos, la validación, apoya en la automatización. Y siempre hay que tener incluido en el equipo el experto del tema que necesita ser informado y consultado. Entonces es muy importante que se reconoce y que se tengan esos roles para tener procesos sostenibles. Otro tema muy importante es el tema de la calidad de los datos. Nosotros definimos la calidad de datos, que es el grado en que ciertas características cumplen y nuestros criterios, características de calidad es la completitud, la confiabilidad, la coherencia en el tiempo con otros indicadores y en áreas geográficas, la oportunidad y la interpretabilidad. Y aquí quiero hacer énfasis que es muy importante contar, no subestimar la interpretabilidad de los datos, saber de dónde viene el dato, la fuente, el proveedor, para poder interpretar el dato, a pesar que quizás el dato no tiene una completitud alta. Y por último, el Datathon. Nosotros en la OPS estamos organizando en países, pero también en nuestra propia organización, este ejercicio de descubrimiento de datos. Es un ejercicio con el Sistema Nacional de Información de un país o de una organización, o sea, todos que producen, trabajan con datos y son los usuarios. Entonces, los temas que se discuten es el descubrimiento de datos, el flujo de los datos, cómo se usan los datos y también discutir las buenas prácticas en la gestión de los datos. Entonces, como dice, la mecánica, la dinámica es muy interesante porque en versus de la transformación digital, ese ejercicio es todo en papel. Entonces, como ven las fotos, los colegas vienen y dibujan las bases, las variables y luego dibujan las conexiones, cuáles datos tienen problemas de calidad, cuáles necesitan ser conectados, dónde hay una brecha, dónde hay redundancias de datos. Y como resultado en la OPS de ese ejercicio, tuvimos un primer catálogo de datos y también se decidió de hacer una capacitación para todo el personal de diferentes niveles en la gestión de datos. Quiero destacar Ecuador, donde se ha hecho el primer Datathon, y también seguía enseguida por Belice y, y Surinam. Resumiendo las áreas que estamos trabajando en el tema de datos, bueno, en assessments, en diagnóstico, en el diagnóstico de sistemas de información para la salud, en el establecimiento del comité, en la política, que es un documento vivo que está mejorándose. En el camino estamos aprendiendo, estamos desarrollando los estándares, procedimientos operacionales estándares de los diferentes temas, por ejemplo, calidad de datos, cómo describir metadatos, cómo revisar datos, cómo referenciar datos, cómo guardar datos y también de los roles y responsabilidades. El catálogo de datos, ya mencioné, el curso de gestión de datos, el Datathon, como el modelo de innovación de fomentar la cultura de la información y también la comunidad de práctica en la alfabetización digital, que vamos a hacer una red de expertos y colegas en temas seleccionados. Y con esto quisiera ya hacer las conclusiones finales de la OPS sobre gestión de datos. Entonces, acordamos que los datos es un bien estratégico. Am, Muy importante tener una gobernanza y gestión sólida, políticas, responsabilidades, roles, los estándares que aseguran la integridad, la calidad y la seguridad a través del ciclo de datos, de la vida de los ciclos de datos. Ver la transformación digital como una oportunidad, pero también cuidando los desafíos que pueden tener. O sea, no tenemos que transferir lo que estamos haciendo en papel ahora en digital. Hay que repensar los procesos. Am,
También importante el cambio en la cultura institucional, fortalecer las capacidades, fomentar colaborativamente y promover el uso responsable de los datos de la transformación digital con iniciativas como el Datathon y las rutas de aprendizaje. Último, el compromiso compartido. Juntos podemos fortalecer los sistemas de información, los sistemas de datos para equidad, transparencia y contabilidad para apoyar y tener salud óptima para todas las personas en las Américas. Gracias y con eso, muchas gracias por su atención y con eso acaba mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Vamos a pasar rápidamente. We will pass the floor to Dr. Carlin Radix Vamos a to share pasarla with a us la doctora the, Carlin her Radix para que presentation. comparta con nosotros su Yes, it's a presentación. pleasure to be here Ha sido and un to be placer amongst estar aquí this esteemed panel, y ser parte talking de about este valioso panel health para data poder hablar management and governance. de Andrea went gestión y through gobernanza de the datos. good work that PAHO is doing throughout the Andrea region ha related to hablado del data trabajo que management and Pajo ha estado governance. realizando And en I la hope to región. just take you through a more Y high yo voy a level llevarlos a, overview of data a management una and mirada un poquito governance. más de alto And then nivel I'm de going to qué se speak trata about data la management gestión y and gobernanza governance de datos para que from pensemos en estos whatever aspectos place you sit, whether you're de el lugar en sitting donde ustedes directly with están, ya data sea que management and ustedes estén governance or trabajando you sitting in directamente another con part of esa the gestión health de system. datos o si están en otra Secondly, you might parte have del sistema de a salud. better understanding De esa and manera podemos inspiration tener un because mejor really entendimiento e health inspiración con data esto, management and governance is porque about realmente de lo improving que se health trata esto es de outcomes mejorar los resultados de by salud ensuring secure and efficient health para information poder use. So at garantizar the end of the day, la we seguridad want y to be able eficiencia de estos to datos de salud. De lo improve que queremos our lograr health es outcomes. mejorar de todas maneras nuestros resultados de salud. So what is data management and governance? ¿De qué se What are some of the trata things that we la think gestión y about? And gobernanza de Andrea datos? ¿Cuáles went son las through cosas en many las of que these pensamos? Y in her Andrea presentation. habló We're mucho talking de about eso en su a presentación. Entonces, system básicamente estamos for hablando handling data, de un sistema right? para poder Management garantizar el and manejo de governance datos, and the whole gestión y data gobernanza. cycle. Y todo el It ciclo de includes los datos, collection, que incluye la storage, recolección, transformation, and almacenamiento, most confirmación importantly, y lo más utilization of importante, that el information. And aprovechamiento I'm de going to esa go a bit more información. into these. Y voy There's a pasar also rápidamente con a cada una de role estas in definiciones. policy making También and resource encontramos que en los allocation datos because necesitamos all the different considerar parts of the su rol en system las take políticas y en la asignación de human recursos, porque esto va and a trabajar, financial and va a ser infrastructure trabajado and por other humanos, va a resources considerarse lo financiero, va a that are needed considerarse at the national todos los otros level and recursos at que the tienen que ver institutional y level. que se necesitan a Of nivel course, nacional e data institucional. accuracy O- and timeliness Obviamente, is la important, veracidad ensuring y that the la information precisión de that's estos needed datos es for an importante, hay appropriate que public health garantizarlo para response que and haya for an una improved health respuesta outcome is there. precisa en And salud any good pública data management and y governance como system en todo sistema de fosters gestión y gobernanza de datos, transparency es importante and tener en trust, cuenta la not just transparencia y la among confianza, healthcare no providers or public solamente health entre proveedores de professionals, salud o but also profesionales de amongst salud pública, sino policymakers también and general entre los que citizens. redactan nuestras So políticas as y we are trabajan con los sistemas creating internos. information from De esa data, manera, crear there needs to información be que trust. sale de datos en los que se debe confiar. So what are some key principles when ¿Cuáles son we algunos are thinking about principios data management and principales cuando governance? pensamos en este I tipo de think gestión y much of the gobernanza de time datos? we go straight Bueno, la to mayoría del security. tiempo pasamos We are directamente very a concerned, as seguridad we de should datos. be, Nos about the preocupa mucho y debemos security of estarlo data. sobre la But I want seguridad you de to los think datos. about Pero security quiero que for, let's pensemos say, think en about seguridad como security in tal. your home. Pensemos en esa seguridad, por ejemplo, en sus Ensuring that hogares, your home is extremely para secure. garantizar que su casa está You wouldn't want to segura. have a ¿A usted no security le system gustaría tener that locked un you sistema out de of your own seguridad home? que Or no would le it be permita a very usted difficult? entrar a su Maybe you propia have to casa? try 10 times for you to get De through your pronto front door. tendría que intentar 10 Or veces maybe it's difficult for you to go from la your bedroom llave to en your su puerta bathroom, for principal para poder example, entrar. ¿Le right? gustaría eso? ¿Le gustaría Privacy, que fuera again, difícil para is usted entrar a su important. propia habitación You'd o a su want to propio know that baño? you could, Pensemos close en your la blinds privacidad, or, poder cerrar not necessarily las have person cortinas, peeking in. If eh, you wanted poder to look proteger su out, casa para que you nadie would los want to mire know that the adentro. blinds could be opened or that a Entonces, window usted could be quiere estar opened for seguro access. de que no And se I puede use abrir la this puerta para kind que of alguien venga a entrar a su casa. metaphor
En esta pequeña metáfora, estoy diciéndoles que de esa misma forma veamos los datos con confidencialidad y con seguridad que son importantes. Pero así de importante también es el poder garantizar el acceso y el aprovechamiento de los datos. Los datos no solamente existen como números o trozos de información aislados que no garanticen acceso para su recolección, transformación y utilización que facilitarían decisiones informadas y mejorarían resultados. Eso es lo importante a considerar en estos marcos y políticas de gestión y manejo de datos, tener un equilibrio entre la protección y la gestión de datos. Hemos visto entonces que este tipo de situación nos presenta a la consideración de los datos, datos que están alrededor de todos nosotros. No sé si recuerdan, por ejemplo, la película de La Matriz. Uno miraba, por ejemplo, esas pantallas verdes llenas de símbolos que se movían de un lado al otro. Bueno, eso no es dato como tal, no tiene mucho sentido, pero de alguna manera eso es lo que está atrás y es cómo se transforma en la matriz. Es un grupo de información, se convierte en información. E incluso detrás de eso siempre estaba, por ejemplo, la mujer que representaba al oráculo, que era quien tenía el conocimiento del manejo de esos datos. Y Neo viene a ser el que guía esa sabiduría. No es mi intención que ustedes vayan y vean la película, sino que entiendan que los datos no son útiles hasta que son transformados, guiados adecuadamente. Y cuando esas letras se transforman en palabras, entonces tienen más información y cuando esas palabras se vuelven frases completas, tendrán entonces sentido. Esas palabras se convierten en libros con conocimiento y sabiduría. De esa forma es como transferimos y transformamos los datos. Entonces, obviamente, es un tema de cómo recolectamos esos datos in-house y cómo los llevamos a nuestros sistemas para darles continuidad. En departamentos de salud pública, en hospitales, en sistemas ambientales donde tenemos información que se recolecta en libros, computadores, bases de datos, registros de vacunación, encuestas, etcétera, que necesitan ser transformados y convertidos en información. Así que esa recolección de datos es una parte importantísima de gobernanza. ¿Cómo es que trabajamos con ella? ¿Cómo garantizamos que son datos de calidad? ¿Dónde la almacenamos? Y la seguridad y el soporte, cómo impacta el clima extremo, todas estas cosas hay que considerarlas. El cómo almacenamos y transformamos nuevamente, entrando en detalles que significan cómo hacer que esa información se transforma para su uso efectivo. Luego está la parte de cómo podemos usar esa información. ¿Está llegando a la gente correcta? ¿La gente adecuada lo está recibiendo para hacer lo que deben hacer con ella? El interpretar esa información de manera correcta y utilizarla para mejorar los resultados. Y no podríamos continuar con esto sin considerar la pieza de información artificial en datos de salud, porque la inteligencia artificial habilita algo de esa transformación de datos para que se realice de manera automática. Nuevamente, entonces es importante saber de dónde está esa IA sacando estos datos. De esa manera podemos mejorar toma de decisiones, calidad de datos, pero siempre hay preguntas en torno a esa transparencia y esa rendición de cuentas y responsabilidad. Y como la IA tiene la posibilidad de sacar datos de muchas fuentes,
se puede volver un riesgo. Y en lo relacionado con eso entraría la privacidad de los datos y la regulación de esos datos, porque estamos expuestos a todas estas herramientas de inteligencia artificial, así que es muy importante tener recursos humanos entrenados que tengan la habilidad de valerse de esas herramientas para lograr los mejores resultados en esos datos. Quiero mirar, por ejemplo, el caso de COVID, porque esto ciertamente cambió mucho de nuestros procesos en torno a los datos y de nuestras mentalidades. Aquí tengo unas preguntas rápidas para ustedes. Esta es una, por ejemplo, espero que puedan entrar a menti.com para nuestro mentímetro y responder a esta pregunta. ¿Cómo mejoró la gestión y la gobernanza de datos en su país o en su espacio durante la pandemia? ¿Cómo es que mejoraron la gestión y gobernanza de datos durante la pandemia? Es un tema de si tuvo que ver con mejorar en seguridad, accesibilidad, compartir información, todo lo que estuviera dentro de su espacio. Ahí tienen su oportunidad para responder. Voy a dejar de compartir esta pantalla para ver sus respuestas en el Mentimetro. Denme un segundo. Ya estoy compartiendo la pantalla correcta. Entonces, mucho de lo que se ve aquí tiene que ver con el momento adecuado. Vemos calidad mencionada aquí, que se mejoró el compartir de datos, uso y eficiencia. Análisis veo mencionado allí. Entonces, hubo muchas mejoras en cuanto al uso, aprovechamiento, compartir de datos, acceso, gobernanza. Yo creo que muchas de estas cosas muestran lo que se pudo hacer cuando antes se consideraba que no era posible hacer algo tan rápido, se pudo lograr. Con esto, entonces, podemos pasar al siguiente. Bueno, la siguiente pregunta que tengo para ustedes. ¿Cuáles fueron algunos de esos desafíos que tuvimos con respecto a los datos? Y nuevamente, gestión y gobernanza de datos. Vemos seguridad, insuficiencia de suficientes equipos, dificultades para capturar datos, definiciones pobres, no tener datos en tiempo real, tema de la estandarización, equipos obsoletos, datos sucios, que con frecuencia son datos rápidos y sucios, cierto es. El no contar con buena tecnología y nuevamente la dificultad en la capacidad humana para estos registros. Muchos datos basados en trabajos de papel, trabajo manual. Era difícil transformar esa información a lo digital, sí. El cambio, la velocidad, el tiempo, continuamente hay que adaptarse al proceso. Lo vemos hoy, lo vemos mañana, que las definiciones habrán cambiado para ese momento. Mucha información para poder evaluar esto. Cambios y seguridad. Muchas gracias y con esto voy a parar. Falta información, que la información falsa tenía más cobertura que los comunicados oficiales como tal, es cierto. Y ahora voy a compartir seguir compartiendo mi presentación.
Bueno, hablemos entonces un poquito de los marcos de trabajo con respecto a la gobernanza, que sabemos que requiere que las políticas y los marcos estén continuamente siendo actualizados y publicados para definir roles, responsabilidades y los estándares y cuáles son los actores más importantes, incluyendo proveedores de salud, sector privado, sociedad civil. Y también vimos cómo había la necesidad de transformar esa relación entre estos sectores constantemente y lo vimos mucho en la pandemia. Hay distintos roles. Recordemos que el gobierno es el que regula temas de salud para poder garantizar que las políticas cubran a todos. Con frecuencia, el sector privado innova en esto, algo que podemos argumentar que no son los únicos. Bajo también innova para tener la mejor tecnología y el conocimiento para poder recolectar y también almacenar datos y también el poder promover a la sociedad civil o que la sociedad civil pueda promover el uso ético de los datos. Y luego también algo que estaba muy mencionado en sus respuestas tiene que ver con la colaboración entre los distintos actores y qué tan importante fue eso durante ese momento. También quiero mirar algo sobre los estados, países en desarrollo. Yo veo de una pequeña isla. Sabemos que con pequeñas poblaciones tenemos datos limitados, granularidad que crea desafíos para la interpretación, que puede ser también desafíos que enfrentamos, los recursos y la infraestructura. Hablamos del clima, de economías vulnerables, el uso de recurso humano, tecnología e infraestructura. Y luego hablamos de cómo la financiación de esto impacta la gobernanza de datos. Luego soluciones colaborativas, colaboración regional, plataformas compartidas que realmente pueden ayudar. Y Pajo ciertamente ha ayudado mucho con el tema de compartir plataformas compartidas en la región y agencias colaborativas que se vincularon. Y es importante también que todas estas estrategias de las que hemos hablado se puedan ajustar al contexto de cada país, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel institucional, a nivel de la gente que trabaja y que interactúa con estos datos. ¿Cuáles son otras estrategias para mejora? Iniciativas de construcción de capacidad, entrenar al personal en distintas áreas, una iniciativa en la que Pajo ha mostrado varios caminos, colaboración regional, el compartir recursos y experiencia, eh, porque también podemos generar consistencia y rendición de cuentas, la financiación es muy importante. Y con eso voy a terminar nuestro llamado de acción para todos ustedes. Espero que los haya dejado pensando sobre la importancia de los datos y el hecho de que los datos realmente tienen que ver con la mejora de nuestros sistemas de salud. Entonces, la gobernanza de datos y la gestión de esos datos son clave para mejorar mejores resultados. Entonces, esa colaboración siempre es difícil, pero lo podemos lograr desde distintos puntos para tener información que conjuntamente pueda causar un impacto que es innegable. Tenemos que garantizar que construyamos sistemas resilientes en economías y países en los que los distintos entornos y cambios geopolíticos que existen puedan interactuar. Y con eso les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Carly, por tu excelente presentación. Vamos a pasar rápidamente a nuestra próxima panelista. Bueno, le doy la palabra entonces a María Yuri. Adelante, María Yuri. Eu vou falar em português. Eu gostaria de Voy a agradecer hablar en primeiramente o portugués. Me convite gustaría feito para agradecer la fazer essa invitación apresentação
que me hicieron para esta presentación, que es la gobernança de datos para experiencia pública, que es el caso de SIDAX, que es un centro de integración de datos y conocimientos para salud. Fue creado en diciembre de 2016, tiene 8 años. Trabajamos con datos poblacionales para requisitos de salud y somos una unidad vinculada a la Fiocruz de Bahía. Producimos conocimiento para informar políticas a través de investigaciones interdisciplinarias y trabajando con un equipo multidisciplinario, usando metodologías analíticas, creando capacidades en el uso de esas grandes bases de datos nacionales públicas vinculadas y utilizando recursos de computación de alto desempeño, siguiendo todos nuestros procesos de gobernanza, que son los marcos regulatorios éticos de seguridad y privacidad de datos. Quien quiera conocer más sobre el SIDAX está publicado en este artículo, en esta publicación de Data Science. En el Brasil, yo creo que todos conocen un poco, tenemos un amplio ecosistema de datos nacionales que podemos utilizar para trabajar con investigación, con monitoreo. Normalmente los datos se colectan y se almacenan y se publicitan por los diversos gobiernos o sectores del gobierno para subsidiar esas actividades administrativas, prestación de servicios y auditoría. Y tenemos un sistema enorme, un ecosistema de políticas sociales, ecosistemas de salud, tenemos el censo, cada ministerio, nosotros tenemos esos sistemas nacionales de salud. Actualmente tenemos este nuevo desafío en el área climática. También estamos trabajando con varios datos gubernamentales sobre el clima, quemas, desastre, temperatura, polución. Entonces tenemos una riqueza de datos. Recordemos que nosotros trabajamos con estos datos para, como ya hablaron los otros conferencistas, de cómo utilizar esos datos, cómo trabajar con los datos, almacenarnos, procesar esos datos. Entonces el SIDAX toma toda esa cantidad de datos, los negocia junto a los propietarios de los datos y ahí trabajamos con datos vinculados. Nosotros negociamos la disponibilidad de los datos identificados con esos propietarios gubernamentales para trabajar con la vinculación de esos datos. Y ahí tomamos entonces, hacemos la negociación. Ese es un gran desafío porque para cada sistema de información y para cada actualización de esos datos necesitamos hacer una negociación para obtener esos datos. Mucha gente también colocó aquí en la charla anterior cómo esa oportunidad en tiempo real para la entrega de esos datos no siempre se atiende, entonces tenemos dificultades de obtener esos datos, pero creamos una plataforma de datos que sigue todo el ciclo de vida de los datos, donde esa plataforma nosotros los recibimos, solicitamos, los recibimos, los revisamos, verificamos que estén íntegros, verificamos la calidad, creamos los metadatos que se basan en el directorio, la descripción de esos datos, de dónde provienen, los colocamos en una herramienta de metadatos para dejarlo público y a partir de toda esa revisión pasamos a un área que se llama, que aquí llamamos de producción de datos, donde van a ser esos datos donde van a ser procesados principalmente para la vinculación, trabajados para atendiendo esos requisitos en nuestro algoritmo de vinculación que trabaja principalmente el nombre de la madre, fecha de nacimiento y municipio de residencia. Y trabajamos entonces con la vinculación, después de la vinculación del dato, ese dato que ya tiene la vinculación de una base de datos amplia, tiene todos los datos demográficos de la mayoría de la población, más vulnerable, que gana menos de 3 salarios mínimos, que llamamos como cadastro único, inscripción única para el gobierno federal, para construir las cuotas epidemiológicas, que son dos cohortes,
la cohorte de 100 millones de brasileños y la cohorte de nacimiento. ¿Por qué trabajamos con esas cohortes? Porque nos dan la posibilidad de trabajar con investigación en salud pública de una manera longitudinal. O sea, yo puedo, a partir de que el individuo entra en nuestra cohorte, yo puedo acompañar, seguir qué acontece con esa persona en toda su vida, desde que entró en la cohorte. Y a partir de ahí ya tenemos esa base vinculada sobre la forma de la cohorte. Ahí informamos a los investigadores y ellos, a través de sus objetivos de investigación, ellos trabajan con una solicitud de esos datos junto a la curaduría de los datos, y esos datos quedan disponibles a lo que llamamos otra capa, que es el acceso a los datos y el ambiente de acceso controlado, que les voy a mostrar después, trabajando con ese estrato de esas solicitudes que hicimos para poder trabajar con su estudio y responder al asunto de la investigación. Entonces, ¿cuál es nuestra estructura de esas cohortes? Reforzando la cohorte de 100 millones de brasileños. Entonces, tomamos esa base de datos que proviene del registro único para el programa del gobierno federal, que contienen básicamente las informaciones de toda la población brasileña que se registró en ese sistema, que sean elegibles para programas sociales y que tienen un ingreso menor a 3 salarios mínimos per cápita. Entonces, a esa población de estudio, nosotros trabajamos sobre ello, de esa cohorte, trabajamos con la vinculación de todos los programas sociales, como el programa Bolsa Familia, el programa Mi Casa, Mi Vida, programas internos y externos que son muy fáciles de vincular porque existe un número de identificación social única que va a vincularlos con esa población que viene del registro único. Entonces logramos una vinculación rápida, eso la llamamos como vinculación determinística exacta. Para los programas de salud, mortalidad, hospitalización, identificación de enfermedades, monitoramiento y crecimiento y desarrollo, no tenemos ese número de identificación única. Entonces nosotros necesitamos trabajar con el algoritmo de vinculación que se construyó en el SIDAX, que les voy a mostrar posteriormente. ¿Cuál es la característica de esa cohorte de 100 millones de brasileños? Es una cohorte dinámica en individuos a medida que ellos van entrando en el registro único, por lo tanto entran en la cohorte de 100 millones de brasileños y se constituye básicamente desde el primer registro del individuo en la familia que se registró en el registro único. La mayoría de esa población, de esa cohorte, son jóvenes y mujeres. Y tenemos la cohorte de nacimientos, que es la cohorte que viene proveniente de exactamente la vinculación entre esa base, esa línea base de la cohorte de 100 millones de brasileños, que es la población que viene de ese sistema nacional de registro único, con la población de nacidos vivos que vienen del sistema nacional de nacidos vivos. Esa población entonces se constituye de nacidos vivos a partir del 2001 al 2018, provienen de esa vinculación. Actualmente tenemos casi 30 millones de nacidos vivos en esa cohorte. En el periodo 2001 al 2018, la mayoría son nacidos y son los más jóvenes, población mayor de 8 años y que salieron de partos vaginales. ¿Cómo hacemos ese vínculo? Procesamos esos datos, esos algoritmos, y a partir de la vinculación de todos los sistemas de vinculación. Entonces yo tomo la línea base de la cohorte de 100 millones de brasileños vinculado con nacidos vivos del Sistema Nacional de Nacidos Vivos a través exactamente de un algoritmo que llamamos SIDAC-CRL, que es un vinculador, si lo podemos llamar así, ese algoritmo que trabaja con la vinculación de 5 atributos: el nombre de la madre, fecha de nacimiento, tipo de residencia y sexo. Y trabajamos con cada 2 sistemas de información. Ahí medimos la exactitud del resultado de esa vinculación. Tenemos una alta exactitud de los sistemas con esas vinculaciones de la cohorte con
el nacimiento, la cohorte con mortalidad, cohorte con monitoreo de crecimiento, genera más de 90-95% de exactitud de la vinculación de esos datos. Y claro, para eso, como la persona que me antecedió dijo, qué tan importante es los recursos computacionales para trabajar con esa vinculación y en ese proceso del gran volumen de datos, 140 millones, 50 millones, 30 millones. Entonces necesitamos tener un recurso de computación que tengamos aquí. Ya teníamos anteriormente los recursos computacionales de alto desempeño y que actualmente compramos ese contenedor para agilizar el procesamiento de esos datos. En los ambientes computacionales se dividen en dos, un ambiente que es la sala segura para poder atender los reglamentos, los marcos regulatorios de capacidad trabajando con datos identificados. Necesitamos seguir la legislación de Brasil con relación a la seguridad y privacidad. Entonces tenemos una sala segura que sigue los protocolos de integrar Internet, tener acceso privilegiado de personas que son autorizadas para hacer el procesamiento de datos y existe personas responsables por la seguridad de la información que sirven ese dato, transportan el dado, revisan el dato y ponen disponible esos datos a la sala segura. Dentro de la segura no hay Internet, se monitorea 24 horas y el dato solo sale a través de ese responsable por la seguridad de la información para un ambiente. Otro ambiente que es un ambiente de análisis, que son los data sets extraídos de esas cohortes para responder las cuestiones de investigación a partir de la acción de los investigadores. Es un ambiente de análisis que bloquea Internet, nadie puede manipular esos datos y esos datos, esos datasets se disponibilizan y esos investigadores lo trabajan a través de una máquina virtual, solo pueden tener acceso a los resultados. Entonces, tenemos acceso a esos datos de las cohortes públicamente. Tenemos dos maneras. Uno a través de los metadatos, como ya les comenté, y puede ser hecho a través del Dataverse, que pueden estar en este link, y a través de la aplicación se encuentra también en los aplicativos y en las páginas web. Y para obtener el dato, para hacer un análisis de la cohorte de 100 millones de brasileños vinculadas, para responder las preguntas específicas, ahí tiene toda una guía de acceso que necesita tener una asociación con SIDAX, necesita tener un estudio financiado, comparecer a ese lugar y estar de acuerdo con la estrategia del SIDAX. ¿Cuáles son las evidencias que hemos producido con estos datos? Voy solo a presentar algunos, tenemos más de 200 artículos publicados y aquí en SIDAX, entre ellos tenemos 70 artículos publicados con la cohorte de 100 millones de brasileños. Voy a traer aquí principalmente la desigualdad social relacionados al crecimiento en el Brasil. Es un artículo publicado utilizando 4 millones de personas, niños que fueron analizados. El segundo es raza, color. Y, por ejemplo, podemos ver que los niños indígenas siempre pesaron en un promedio menos que los niños blancos y también crecieron 3,3 centímetros menos que los niños blancos, teniendo principalmente enfermedades más relacionadas a la pobreza y a las situaciones de mayor vulnerabilidad como desnutrición y atraso en el crecimiento y enfermedades relacionadas con el bajo peso y deficiencia en el crecimiento. Y en relación a la mortalidad infantil, aquí lo que percibimos es que los niños que nacieron de madres indígenas tuvieron 98% más chance de morir en los primeros 5 años de vida que las madres blancas. Y es posible verificar esa línea azul clara de niños indígenas que murieron con una mayor, con enfermedades de mayor relacionadas a la pobreza, como desnutrición y diarrea. También enfermedades que están relacionadas con pobreza, como la sífilis estacional y congénita, verifica que tiene más de 15 millones de registros de nacidos vivos. Hay un riesgo mayor, claro, de estas enfermedades
gestacionales y con esas personas con menor condición de vida, pero podríamos evitar en el Brasil cerca del 40% de sífilis de gestantes y el 48% de sífilis congénita. En cuanto a la evidencia del impacto del programa de Bolsa Familia, lo que podemos ver es que hubo para los beneficiarios de ese programa de Bolsa Familia una reducción del 17% en mortalidad infantil, 18% en mortalidad materna, 30% en prematuridad, 11% en disminución de bajo peso, 14%, 42% en menos VIH, SIDA, 56% en mortalidad por suicidio. Cuando trabajamos con uso de datos climáticos vinculados a las cohortes, no hay aún estudios con resultados publicados porque es un proyecto que tenemos apenas un año y medio trabajando, pero tenemos 14 estudios vinculados para hacer análisis de esos asuntos climáticos con datos de la cohorte, pero les traje aquí dos estudios, uno de ellos efectos de la sequía en los resultados de nacimiento, estudio de plataforma de clínica de clima. Utilizando este número de nacidos entre 2001 y 2020, es posible ver la influencia de la sequía, sobre todo en los biomas. Tenemos varios biomas en el Brasil, principalmente en la Amazonía y en la región norte-nordeste, que son las regiones más pobres del Brasil. También cuando se piensan a evaluar los programas de 1 millón de cisternas que está relacionado con el medio ambiente sobre mortalidad en una región de mucha sequía, que es una región semiárida de bajo ingreso en Brasil, que tiene el 15% del territorio nacional y tiene más de 31 millones de personas viviendo ahí, podemos verificar que utilizando datos de niños que recibieron las cisternas, que son aquellas soluciones que dan agua a los domicilios en donde la población no tiene el acceso al agua. Cuando reciben esas cisternas antes del nacimiento, hubo alguna protección de esos niños para mortalidad en menores de 5 años hasta del 30 hasta el 35%. Y cuando evaluamos esa relación del efecto del programa de 1 millón de cisternas con algún tipo de enfermedad, vemos que las enfermedades infecciosas para los que tuvieron mayor impacto, en torno de 57% de protección contra las enfermedades infecciosas parasitarias y principalmente la diarrea, enfermedad nutricional y desnutrición. Entonces, esas son las evidencias que nosotros utilizamos cuando utilizamos las cohortes epidemiológicas en SIDAX. Y eso fue posible hacer todas esas análisis por cuenta de la magnitud del número para que pudiéramos analizar la población para la población en grupos más vulnerables y también la magnitud del evento, por ejemplo, estudiar la prematuridad y estudiar malnutrición. Otro uso de los datos en el Brasil que hacemos la gobernanza es cuando trabajamos con los datos desidentificados, o sea, esos que están públicos, que los gobiernos los ponen disponibles públicamente, usan las páginas web y los ponen disponibles para el uso público. Entonces nosotros organizamos y junto con el gobierno hicimos una recolección, captación de esos datos. Trabajamos con patronización, estandarización, la recolecta de datos económicos, demográficos, servicios de salud. Todo está dentro de esa plataforma, que es la plataforma de los datos desidentificados, PDD-SIDAX. Entonces tenemos estos números de datasets, más de 2077 en favelas y casi 2 trabajos de datos ocupados en esa plataforma que utiliza iCloud y Google para analizar y disponer y analizar esos datos. ¿Cómo se accesa a esos datos? Se accede a esos datos. Entrar a la plataforma, ver cuáles son los datos, escogerlos, seleccionarlos, los que queremos, y a través de una aplicación de desktop que estamos viendo en el notebook, podemos seleccionar esos datos y hacer esos análisis que básicamente son análisis utilizando métodos ecológicos. Tenemos
un trabajo aquí de hacer una adición de los datos a la plataforma con los datos climáticos que están siendo trabajados y curados utilizando toda esa gobernanza también de los datos climáticos para poder disponibilizar esos datos a los investigadores. ¿Y cómo podemos utilizar esos datos? Esa plataforma, la plataforma de identificación, fue muy útil durante la pandemia. Vimos que realmente no existían datos de uso de calidad oportunos, entonces utilizamos estos datos para trabajar con el conocimiento de lo que sucedía en la pandemia y principalmente aquí en el Nordeste, durante el periodo más crucial de la pandemia. También creamos dos indicadores de igualdad social para COVID-19. También estamos creando el índice brasileño de promoción de la salud, utilizando todo ese conjunto de datos que están reunidos en la plataforma. Trabajamos mucho con la magnitud de los eventos sociales. ¿Será que realmente el estimativo que hacemos con los datos oficiales corresponden a la magnitud real de los eventos, haciendo el estimativo del número de enfermedades a través de la plataforma de esos datos? Y también trabajamos con desigualdades y principalmente con datos para evaluar el efecto de políticas sociales y programas utilizando datos en un panel y métodos de estudios ecológicos. También hicimos paneles de monitoreo de emergencias en la época. Presentamos paneles en tiempo real en la temporada del COVID, utilizando esos datos. Y obviamente, quien me antecedió también habló mucho de la necesidad de tener transparencia y estar dialogando con la sociedad para que se pueda explicar a la sociedad cuál es el uso que le estamos dando al valor de esos datos que estamos utilizando y cómo estamos usando los datos de las personas que llamamos aquí datos poblacionales por el CIDAX para la investigación en salud. Entonces hacemos una serie de conversaciones, de diálogos con los representantes de los diversos grupos sociales, los gobernantes de la sociedad civil y de los investigadores de las academias para estar explicando lo que nosotros estamos haciendo de la manera que la gente pueda confiar en lo que estamos trabajando y los datos que estamos produciendo. Era eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Yuri, por esta también reveladora presentación. Les agradecemos mucho a ambas panelistas. Bueno, agradecer también a las más de 300 personas que tuvimos hoy en este webinar. Es para nosotros siempre un orgullo poder tener esta oportunidad de capacitar, de alfabetizar, de mostrar lo que está pasando en la actualidad en todos estos temas de salud digital. Así que, bueno, yo sin más voy a rápidamente cerrar, decirles que la semana que viene tenemos otra actividad sobre los sistemas de registro civil y estadísticas vitales. Los esperamos, las esperamos y agradecer a todo el equipo que siempre nos apoya de la unidad de sistemas de información, a los intérpretes, a la gente de servicios generales y a ustedes, principalmente Carlín y María Yuri. Esperamos entonces seguir contando con ustedes para todas estas actividades y para todos estos eventos. Así que gracias a quienes han participado, a mi colega Andrea Gerger, que aquí está también, muchas gracias por coordinar toda esta sección. Así que, sin más, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.